hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Listo. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. ¡Guitarra! Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Hola, hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les envío saludos, un gusto estar con ustedes una vez más y poder llegar a sus vidas a través de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Recordamos que todos los jueves a las 7 de la noche y sábados a las 7 tenemos nuestra transmisión y desde aquí nosotros damos una serie de enseñanzas que ya han sido como ese tipo de dinámica que hemos tenido hasta el día de hoy. Esa dinámica que hemos llevado de las series de los nombres de Dios, por ejemplo, hemos llevado también la serie que iniciamos ya de la oración. Entonces, este es el tiempo más hermoso, más maravilloso que tenemos porque podemos captar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, para mí es una bendición poder estar con ustedes, así que nos vamos a gozar, vamos a disfrutar este tiempo, sobre todo porque hoy nos toca hablar una vez más sobre la oración.
Recordemos que la oración es la fuente de poder, la oración como fuente de poder. Entonces nosotros vemos que la oración es parte de la disciplina del cristiano. Si nosotros no oramos, entonces vamos a empezar a tener debilidades en nuestra vida cristiana. En una ocasión escuchaba a un pastor decir que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que no ora, el diablo se lo devora. Así que creo que esas dos partes es importante que lo mantengamos presentes en nuestra vida diaria. La oración es la fuente por la cual Dios nos llena de poder. Su palabra es el medio por la cual Él nos alimenta y nosotros respondemos a través de la oración. El día de hoy voy a hablar acerca de la oración energizada. Tal vez hemos escuchado hablar un poco de esto, pero desde mi punto de vista, la oración es como una lámpara eléctrica y podemos encenderla y apagarla. Pero si no está conectada con su fuente de electricidad, si no recibe energía, no pasa nada. Entonces, por eso menciono que la oración es como esa lámpara eléctrica, que para que dé su luz tiene que estar conectada a su fuente de poder. Lo mismo sucede con el cristiano. Recordemos que Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Pero en otra ocasión Jesús mencionó algo muy importante y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, la palabra de Dios dice que separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, trayendo la analogía de la lámpara eléctrica, separados de la fuente eléctrica, separados de esa energía, nosotros no podríamos dar luz. Entonces, cada oración que hacemos puede o no tener poder, y cuando lo está, en este sentido soltamos un poder que puede hacer temblar la tierra. La oración es algo muy poderosa, es una de las armas que Cristo enseñó a sus discípulos para poder interceder, no solamente la intercesión, sino también poder pelear por aquellas cosas que el enemigo en su momento no ha querido soltar. En este caso, la oración tiene muchas ramificaciones, como ya la mencioné en una ocasión. Hay oraciones de acción de gracias donde solamente podemos postrarnos y agradecerle a Dios por la vida, por el alimento, por la salud, por la familia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay momentos donde nosotros tenemos que ponernos en la brecha y hacer oraciones de intercesión. Cuando nos ponemos en la brecha es porque estamos orando a favor de alguien, ya sea por la nación, ya sea por la iglesia o por un miembro de la familia o por un amigo, la oración de intercesión. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que hacer una oración de guerra, esa oración que va acompañada con citas bíblicas que dan alusión a lo que es la guerra espiritual, porque, bueno, el apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Bueno, cuando nosotros sabemos que estamos en medio del campo de batalla, nosotros tenemos que hacer oraciones de guerra para poder de esa manera detener la influencia del enemigo sobre nuestra casa, sobre nuestra propia vida, sobre nuestra nación. Hombres, como ya mencioné la semana pasada, hombres como Juan Wesley, hombres como Spurgeon, hombres como Finney, y uno que me impactó muchísimo su biografía, John Knox, fue uno de los hombres de Escocia, que la reina de Escocia declaró en una ocasión que ella le tenía más miedo a ese hombre, a John Knox, que a su propio ejército. Entonces le preguntaron, ¿pero por qué le tienes más miedo a un hombre como John Knox que a tu propio ejército? Porque él cada vez que dobla sus rodillas, algo sucede, dice. Cuando él clama, algo sucede. Porque la historia de John Knox dice que cada vez que él se levantaba aproximadamente a las 3 5 de la mañana, se escuchaban gritos desgarradores de una torre donde él se subía a interceder y a clamar, y él gritaba y decía, Dios
entrégame Escocia o me muero, entrégame Escocia o me muero. Y esa fue la oración, y por medio de esa oración, por espacio de 3 años, fue que Escocia tuvo uno de los mejores y más grandes avivamientos que se ha conocido en la historia. Así como John Knox, también vemos a Juan Wesley en su tiempo también en Inglaterra. Sabemos que Juan Wesley se levanta como un predicador lleno del Espíritu Santo, cuando en la parte de Francia estaba la parte de la revolución, la famosa Revolución Francesa. Inglaterra estaba a punto de tomar como iniciativa de cambios la guerra de Francia, y muy pronto Inglaterra iba a entrar en un movimiento de armas, pero sin embargo John Knox juntamente con su hermano Juan Wesley juntamente con su hermano Carlos Wesley y un amigo, Jorge Wittenberg, fueron ante los reyes de Inglaterra, y ellos le dijeron: danos la oportunidad de predicar, danos la oportunidad de orar, danos la oportunidad de hacer algo a nivel espiritual para ver si esto se detiene. Y es ahí donde se levanta el movimiento o el avivamiento de la santidad, con Juan Wesley en Inglaterra. Y cuando los reyes vieron que la oración de estos 3 hombres estaba dando resultado, ya no tomaron las armas físicas, sino que ellos se dedicaron a un tiempo de oración increíble. Vemos que historias como estas, la oración ha tenido el poder para transformar no solamente a una persona, sino a toda una nación, siempre y cuando, recuerda, Dios no necesita multitudes, Dios necesita un corazón dispuesto que haga su voluntad. Y cuando un hombre o una mujer se dispone a Dios para hacer su voluntad y se pone en la brecha para interceder a través de él o de ella, Dios va a traer cambios masivos en una colonia, en una ciudad o a nivel del país. Entonces vemos nosotros que si eso sucedió con hombres en el pasado, yo creo que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. En el libro de la carta, en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice de esta manera: la oración del justo o la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una traducción más acertada de este texto bíblico sería: la oración energizada del creyente tiene gran poder, porque la palabra eficaz viene del griego energeo, y esa palabra energeo significa precisamente energía, electricidad. Entonces vemos que la palabra eficaz viene de esa palabra energeo, que la raíz de nuestra palabra viene de ahí, energía, que significa energizar. Ahora, la palabra puede es una de las palabras más fuertes de las 5 palabras griegas que significan poder. Entonces, vemos nosotros que hay muchas palabras en el griego que se pueden utilizar para decir la palabra poder. Pero en este pasaje bíblico, la palabra puede, no es la palabra dinamus, porque la palabra dinamus también es poder, pero no, la palabra aquí es ischos, la palabra es ischos, que significa precisamente poder aplicado, eso del poder aplicado o poder demostrado. Y Dios demuestra su poder en medio de la oración energizada de sus hijos. Por eso es necesario, no como tradición, escúchenlo bien, porque nosotros los hijos de Dios no vivimos bajo la tradición, no somos tradicionalistas, y tampoco somos personas legalistas o religiosas, que tienes que cerrar los ojos para que forzosamente Dios te escuche.
No necesariamente necesitamos cerrar los ojos. La pregunta sería, entonces, ¿por qué cerramos los ojos cuando oramos? Porque cuando nosotros cerramos nuestros ojos, nuestros sentidos, tanto auditivos y sensoriales, toda la parte sensorial, se concentra en la necesidad o en la petición que se está haciendo. Por eso es necesario que nosotros cerremos nuestros ojos cuando oremos, porque hoy en día la gente se distrae con cualquier cosa. Si no cierra sus ojos, pasa una mosca y pum, ya se desconcentró. Escucha un ruido y pum, ya se desconcentró. Y el enemigo es estratega. Satanás es muy estratega para distraer al cristiano de la oración, porque él sabe que un cristiano en oración, un cristiano concentrado en la oración, puede hacer mucho daño al reino de las tinieblas. Es por eso es necesario que nosotros le sugerimos a la iglesia, le sugerimos a los miembros de nuestra congregación que se cierren sus ojitos para que se concentren en lo que estamos haciendo. Porque vemos una vez más, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra justo aquí, la palabra justo, estamos hablando de una persona recta, de una persona que está en integridad. Y bueno, aquí nosotros vemos que la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces, el justo, aquí la pregunta es, ¿pero quién es justo? La palabra justo es totalmente diferente a la palabra santo, ¿eh? No son sinónimos, sino que es totalmente diferente a la santidad y a la justicia. Hemos tratado esa parte de la justicia durante algunos momentos, en algunas prédicas, sobre todo cuando hablamos sobre el nombre de Dios de Jehová Sidkenu, Jehová es mi justicia. Y ahí yo les decía que Dios no, ahorita en este tiempo, Dios no nos da lo que realmente merecemos, sino que bajo la gracia Dios nos da lo que no merecemos, pero en su justicia Dios nos da lo que merecemos. En este sentido, la oración tiene que ir amalgamada con la justicia del hombre. Pero dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante sus ojos, porque aunque nosotros aparentemos una justicia, dice la palabra que nuestras obras reflejan lo contrario. Entonces, aquí lo vuelvo a repetir, aquí la pregunta es, entonces, ¿quién es justo para orar? Porque muchas personas dicen, es que yo no soy tan santo para orar. No, no estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la justicia. El justo es cualquiera que a quien le ha sido imputada la justicia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Al momento que tú y yo reconocimos al Señor, a Jesucristo como el Hijo de Dios y decidimos en su momento, decidimos abrir nuestro corazón y recibir la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces en ese momento Dios declara justo a sus hijos. Entonces, por esta razón de que estamos en Cristo, tenemos acceso a Dios las 24 horas del día por el resto de nuestras vidas. Qué maravilloso, ¿va? Qué increíble. Solamente con el hecho de que tú y yo reconocimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso libre, tenemos acceso de las puertas del cielo, lo voy a poner de esa manera, están abiertas para nosotros las 24 horas, porque cuando nosotros nos acercamos al Padre en oración, Él no ve nuestra debilidad, Él no ve nuestra humanidad, Él lo que ve es la obra de su Hijo en nosotros. Nosotros entonces nos acercamos confiadamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Santiago, como lo acabamos de mencionar, en el capítulo 5, verso 17, el hermano de Jesús refuerza el principio de que las oraciones del hombre pueden ser poderosas cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¡Wow! ¡Qué increíble! El escritor aquí, el hermano de nuestro Señor Jesucristo,
está poniendo de ejemplo a un hombre como Elías. Y cuando tú escuchas las predicaciones del profeta Elías, te vas a sorprender porque todos los hombres de Dios, pastores, hablan de Elías como el hombre, el profeta del fuego, aquel que oraba y el fuego caía del cielo. Bueno, muchas cosas, pero Santiago aquí nos quita la venda de los ojos y nos dice, a ver, no tenemos que tener héroes así de esa manera, idealizándolos de una manera grande, teniéndolos como hombres que nunca pecaron. No, aquí vemos nosotros que Santiago ve al profeta Elías como alguien como nosotros. Y él claramente lo dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, sumamente aquí semejante a las nuestras. Y esta es una pequeña declaración que es importante para nosotros. Indica que el profeta Elías, conocido entre los judíos por el poder fenomenal de su oración y de su ministerio de oración, era un ser humano como todos. Tenía una naturaleza pecadora, luchaba con esas áreas de debilidad, sabía lo que era pecar y fracasar. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles eran las pasiones de Elías? Porque si vamos a hablar de las pasiones, bueno, recordemos que la pasión de Elías era el miedo. Él huyó después de aquella gran victoria que Dios le dio en el Monte Carmelo, cuando mató a casi 800 profetas de dioses ajenos. Y por una amenaza de una mujer, ¿no? Jezabel le manda un email ahí, un WhatsAppazo y le dice, así como mataste a mi profeta, yo te voy a matar a ti. Y este hombre se lo creyó, sus pasiones eran el miedo, el temor, y salió huyendo, escapó. Entonces vemos que el miedo puede convertirse en una pasión. Entonces, si nosotros no detenemos la pasión, las pasiones pueden traernos a nosotros una situación de irregularidad en nuestras oraciones. Pero sin embargo, vemos que Dios en su debilidad, más bien dicho, el profeta aquí en su debilidad hacía oraciones y sabía Elías lo que era pecar y fracasar. Pero el poder de su vida, el poder de la vida de oración, no se basaba en nada dentro de Elías, sino se basaba en Dios. Eso es la gran diferencia. Todos pecamos y todos somos pecadores. El chiste aquí es en quién confiamos. Aquí el detalle está en quién está nuestra confianza. Si nuestra confianza está en Dios y nuestras oraciones están centradas en Dios, nuestras oraciones pueden tener una respuesta que nos va a sorprender. Así que, ¿cómo? La pregunta que yo puedo hacerte, ¿no? ¿Cómo podemos energizar nuestras oraciones? ¿Cómo podemos energizar, que tengan energía, poder? Bueno, cada vez que hacemos una pausa para orar, hagamos dos preguntas. Dos preguntas que yo quiero que tú te lo grabes en tu mente y que quede en tu corazón, porque son preguntas que cada vez que tú te acerques a Dios y hagas una pausa para orar, hazte estas dos preguntas. Número uno, ¿estoy en comunión? ¿Estoy en comunión? Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de un sentido común. Estamos en una comunión con Dios realmente. El pecado levanta una barrera entre Dios y nosotros, y nuestra oración entra en un cortocircuito cuando hay esa circunstancia en nosotros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2, dice que Dios no tiene la mano corta para no responder, ni sus oídos no se han tapado para no escucharnos, sino que nuestras oraciones o nuestro pecado, nuestras iniquidades, hacen que tengamos cortocircuito en la comunicación con Dios. Es lo único que a Dios le impide que las oraciones no sean contestadas. Eso es uno. Podemos tener entonces un cortocircuito en nuestra oración, en nuestra intimidad con Dios, cuando nosotros estamos en pecado. Número uno. Número dos, recordemos que hay fuerzas de Satanás que hacen que nosotros también, nuestras oraciones no sean contestadas de manera inmediata. Esto ya lo vimos también en otra prédica, donde yo les decía que Daniel había orado por 21 días.
Y bueno, cuando llega Gabriel le dice a Miguel, le dice, bienaventurado, bien amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entregarte a Dios y a buscar a Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, pero pasaron 21 días. Y Gabriel le dice, es que había un problema, había una oposición. El príncipe de Persia se opuso para que nosotros no pudiéramos traerte el mensaje que Dios tenía. Pero hasta que vino Miguel y se enfrentó a él, lo derrotó y ahora yo estoy aquí para entregarte el informe que Dios tiene para tu vida. Vemos que también hay fuerzas demoníacas que van a impedir que nuestra oración llegue a Dios, pero Dios lo escucha desde el principio. Entonces, aquí cuando hacemos la pregunta, ¿estoy en comunión con Dios? Bueno, el autoexamen y la confesión quitan la barrera. Escucha bien, si tú ya detectaste algo que está impidiendo que tu oración sea contestada, bueno, ¿cómo lo detectamos? Con un autoexamen. Yo me voy a analizar primero y después voy a analizar el mundo espiritual donde me estoy involucrado. Y cuando yo encuentro que hay pequeños detalles en mi vida, yo tengo que llegar al siguiente paso, que es la confesión. Yo tengo que confesar, ya sea mi pasión, la concupiscencia, el pecado, lo que sea, tengo que confesarlo para quitar la barrera y restaurar la comunión con Dios. Si no, eso va a continuar y no vamos a tener respuesta. Ahora, tenemos que estar conscientes de que hay poderes de las tinieblas que nos están dando a nosotros este, la, una de las situaciones, ahora sí, hay situaciones espirituales que nos detienen a nosotros para continuar orando. Ahí Satanás envía demonios para hacernos caer en sueño, en cansancio, dolor de cabeza, me siento mal, y comenzamos a poner miles de pretextos, pero también son fuerzas demoníacas, que es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos y reprenderlo en el nombre de Jesús. Eso sucedía cuando estábamos empezando las reuniones en las iglesias y comenzábamos, ¿no?, a cantar y la gente toda floja, todo con sueño y decíamos, bueno, es que empezamos el culto a las 12 del día. ¿Por qué la gente viene cansada? ¿Por qué la gente viene con sueño? Esto no es normal. Nomás se entraron al recinto y todos con un cansancio en el cuello, en el hombro, ¿no? Y comenzábamos a reprender hasta que había una libertad para alabar a Dios. Y ahí nos damos cuenta que Satanás también se va a oponer. Claro que se va a oponer para que nosotros no tengamos esa comunión con Dios. Entonces, tenemos pecados no confesados. Bueno, hay que confesarlo. No estamos llenos de su espíritu. Bueno, hay que pedir la llenura del Espíritu Santo. Y nuestras oraciones son obras de la carne y no tenemos absolutamente ningún poder. Hay gente que, bueno, me respeto, yo me levanté en una generación, veníamos de la iglesia, mi familia y yo, mis padres en un tiempo fueron presbiterianos y después se cambiaron de lugar para vivir y allá no había iglesia presbiteriana, bueno, encontraron una iglesia nazareno y crecimos con la iglesia del Nazareno, pero después, con el tiempo ya de jóvenes, mis hermanos y yo comenzamos a buscar más de Dios hasta que un día Dios habló a nuestro corazón a través de un siervo, ¿no? Y vimos uno de los más grandes avivamientos en el estado de Chiapas, un hombre de oración, la iglesia era una iglesia de oración, todos los viernes teníamos velada de oración y hablando de velada de oración no eran oraciones de tírate en el suelo y ponte a orar ahí y te quedabas dormido, no, era ese pastor que te cuento, no, él tocaba la guitarra, su teclado y pasábamos la noche clamando, intercediendo y vimos uno de los mejores avivamientos en el estado de Chiapas. Subíamos una vez al mes a un cerro que estaba a faldas de la iglesia y ahí nos íbamos los viernes, una vez cada mes subíamos ahí y teníamos noches de oración e intercesión. Era un tiempo glorioso en ese momento, pero sin embargo vemos que por la confianza o porque nos llegamos a confiar, comenzamos a declinar en la oración y nos dimos cuenta que sin oración no hay avivamiento, sin oración no hay vida, sin oración no hay transformación. Entonces, es la primera pregunta que hacemos entonces es, ¿estoy en comunión? La segunda es, ¿estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios?
estamos orando. ¿Cómo oramos de acuerdo con su voluntad? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que conocer, número uno, tenemos que conocer la palabra. La falta de estudio nos quita la habilidad de orar eficazmente. Entonces, para poder tener oraciones eficaces, número uno es la confesión. Para tener oraciones llenas de poder, de energía, tenemos que leer la palabra de Dios. Oraciones basadas a las escrituras, oraciones basadas en los salmos. Híjola, yo no sé si tú alguna vez has practicado tomar un salmos y comenzar a leerlo y comenzar a hacer oraciones de acuerdo a esos salmos. Son increíbles. Comiénzalo a practicar, comiénalo a hacer. Toma un salmos y comienza a orar, por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y con esa palabra tú comienzas a declarar, Él es mi pastor. Y un pastor cuida de sus ovejas, alimenta sus ovejas, defiende sus ovejas. Y comienzas a hacer declaraciones de acuerdo a la palabra. Eso es orar eficazmente. Entonces, la falta de estudio, imagínate, si un cristiano no lee su Biblia, ¿qué tipo de oración está haciendo? ¿Y sabías tú que hay cristianos que hacen oraciones de hechicería? Bueno, eso lo voy a platicar el próximo jueves. Oraciones de hechicería. ¿Cómo? ¿Un cristiano puede hacer oraciones de hechicería? Sí, desgraciadamente sí. Han caído en el error de hacer oraciones de hechicería, aún utilizando la palabra de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta el próximo jueves cómo es eso. Entonces Jesús dijo que cualquier cosa que pidamos teniendo fe lo recibiremos. Pero ¿qué es? ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta a la palabra de Dios. No podemos pedir algo no teniendo fe. No podemos pedir algo teniendo fe a menos que la palabra de Dios declare que lo que pedimos es la voluntad de Dios. Cuando sabemos que la palabra y nuestra voluntad están de acuerdo con su voluntad, nuestras oraciones serán poderosas delante de Dios. Qué increíble, ¿va? Cuando nosotros hacemos esa trilogía, lo voy a poner la trilogía de la oración. Mi voluntad, la fe que yo tengo y la voluntad de Dios. Hago esa trilogía y voy a la oración segura. Cuando yo alineo mis intereses con los intereses de Dios. Cuando un hijo de Dios no alinea sus intereses con los intereses de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay oraciones que no son contestadas. ¿Por qué no son contestadas? Porque tus intereses son otras y los intereses de Dios son otras. Y entonces, como no están alineadas, Dios dice, no te voy a poder contestar, porque tus intereses están alineadas a las cosas terrenas, a las cosas de este mundo, y mis deseos no son estas. Es lo que dijo el profeta, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis palabras son vuestras palabras, y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, habla ahí el profeta que los intereses del pueblo estaban desalineados a los intereses de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 4, verso 2, que nos dediquemos a la oración, velando en ella en acción de gracias. Entonces existen cinco peligros en las cuales nos hemos de mantener alertas. Número uno, no confesar, no estudiar, escúchalo bien, no obedecer, no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y la infiltración de los deleites personales. Cinco peligros en las cuales nosotros tenemos que detectar. Si nuestras oraciones no están teniendo la respuesta que necesitamos, yo tengo que analizar 5 cosas para ver por qué. Número uno, no confesar. No estoy confesando algo. Algo traigo en mi corazón que no me está permitiendo orar como antes. Número 2, no estudiar. No estudias la palabra, no estás escudriñando las escrituras, por lo tanto no estás orando conforme a la voluntad de Dios. No obedecer, porque oramos, pero oramos queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos, pero no oramos esperando que Dios no nos diga qué tenemos que hacer, porque no nos gusta obedecer. No estamos obedeciendo. Número 4, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mis peticiones no están alineadas
al corazón de Dios. Y la última es la infiltración de los deleites personales. ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Para qué estamos pidiendo? Para mis placeres, para que digan, uy, mira, el hombre espiritual o la mujer espiritual, todo lo que pide, Dios se lo da. No tenemos que caer en el engaño. Tenemos que tener conciencia de que todo lo tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si permanecemos alertas a estos peligros, podemos contestar que sí a las dos preguntas anteriores. ¿Cuáles son las dos preguntas anteriores? Pues ya lo vimos, ¿no? Esas dos preguntas anteriores, ¿qué nos van a nosotros? ¿Estoy en comunión, número uno? Y número dos, ¿estoy orando de acuerdo a su voluntad o a la voluntad de Dios? Y si decimos que sí, entonces estamos orando de acuerdo a estas dos preguntas. Y podemos orar descansando en la fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La declaración de que Pablo nos da del testimonio del padre Abraham, que él declaraba que aun cuando Dios no le respondiera, Dios le iba a entregar a su hijo aún de las cenizas. Entonces, la fe, dice Pablo, que son aquellas cosas que declaramos aunque no las tengamos. Cantar antes de tiempo, cantar victoria antes de tiempo. Y el enemigo te dice, no cantes victoria antes de tiempo. ¿Por qué no? La fe, eso es lo que hace. Cantamos victoria antes de tiempo. Tenemos lo que obtenemos por la fe, porque Cristo ya nos los dio en la cruz del Calvario. Entonces, sabiendo que lo que pedimos está hecho en el tiempo perfecto de Dios. Dios mismo dijo en Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué increíble. La oración energizada, la oración basada en dos preguntas. ¿Estamos en comunión? ¿Estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Dos preguntas que nos van a llevar a cinco cosas que nosotros debemos de examinar. Los cinco peligros para que nuestra oración no tenga eficacia. Tenemos que descubrirlo. Por eso oro a Dios que tu vida y la de los tuyos sea bendecido con esta palabra. Que esta oración energizada tú la puedas practicar. Recuerda, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. La justicia que debemos de practicar es la que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Por su muerte nosotros tenemos vida. Por su sacrificio en la cruz nosotros somos libres de cualquier maldición. Por lo tanto, tenemos que avanzar creyendo que Dios nos ha hecho libres de toda maldición. Así que Dios te bendiga, examina tu vida. Yo voy a examinar la mía durante estos días. Examina la tuya. Si no hay estos cinco peligros, si no hay alguno de ellos en tu vida, que traten de impedirlo y cortarlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esta palabra sea de bendición para ti. Te vemos el día jueves, no te olvides, jueves a las 7 de la noche. Nos vemos en línea. Dios te bendiga, un abrazo y bendiciones. Hasta pronto.